Jorge Calix surge como tercería y liberales le votan como su candidato para disputar la presidencia del Congreso Nacional. Colectivos de Libre llevan su violencia al CNE en entrega de credenciales y agreden al diputado Rolando Contreras, hermano del alcalde de San Pedro Sula. Consejera José López entrega credenciales a los aspirantes políticos electos por el Partido Nacional. Fuerzas Armadas desmantelan vallas colocadas por Redondo en el Congreso y cercan alrededores previo a la instalación este miércoles de sesión legislativa. El CNE no puede abrir recuentos de votos. Decreto de Redondo es inconstitucional, responde Ana Paola Hall. Congreso de Redondo sesionó solo 147 días en 4 años y derrochó más de 1.700 millones solo en salarios. Sube a 10 el número de policías muertos en Guatemala por pandillas. Trump no descarta involucrar a María Corina Machado en transición en Venezuela. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 20 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1.100 lempiras. Los diputados electos, la futura bancada del Partido Liberal ha decidido hace algunos minutos que Jorge Calix, el diputado Jorge Calix, que entró a última hora, sea la propuesta del partido para la presidencia del Congreso Nacional de Honduras. El periodista José Miguel Barahona Álvarez en este momento con Jorge Calix. Mañana se escoge la Junta Directiva Provisional. Eso no quiere decir que así quedará. Quiere decir nada más que tenemos la obligación de construir más consensos para poder escoger una junta directiva definitiva el día viernes que cumpla con las necesidades de la gente. En nuestro caso, de las otras bancadas. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en el poder? Bueno, es un escenario complicado, no vamos a mentirle, pero nosotros tenemos la obligación de ir a buscar los votos, de construir los consensos. Ese es el mandato que hemos recibido de los liberales y lo vamos a cumplir. ¿Sería con Libertad y Refundación o con el Partido Nacional estos votos que estaría buscando? Con las fuerzas democráticas, con los diputados que crean en la democracia, con los que no crean en la democracia, no tenemos nada que hablar. Si no hay consenso, irán por planear la comisión del partido. No, ahorita el partido ya había nombrado una comisión y vamos a respetar eso. Ellos tienen ya un mandato una posición que ir a expresar y vamos a ver qué dice el Partido Nacional y construir. Aquí lo importante es entender que no es peleándonos que vamos a salir adelante. Hay que construir acuerdos en beneficio de la nación. Les agradezco, muchas gracias. Bueno, Jorge Calix abandona, casi no nos quedó tiempo para hacer ahorita. Entra, básicamente. Hemos logrado ingresar aquí. Vamos, estamos en vivo ahorita para TN5 Estelar con... Me dan espacito, por favor, gracias. Aquí estamos con el abogado Jorge Calix. Abogado, ¿cuál fue la clave para este sorpresivo triunfo tras su postulación a último minuto? Jorge Calix. Bueno, yo agradezco a todos nuestros compañeros que identifican en este servidor un liderazgo para poderlos guiar en estos 4 años. Es un escenario complejo el que tenemos una bancada fuerte sin duda, sin embargo no por sí sola, nuestra bancada no es capaz de poner una junta directiva, tampoco lo es el Partido Nacional, tampoco lo es Libre, tampoco lo es la Democracia Cristiana ni el Pino. Nos obliga a construir acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Para tener una agenda legislativa conjunta que priorice las necesidades de la gente y no los problemas de la política. En estos momentos lo que queda es construir eso, dialogar con las otras fuerzas políticas y ver a qué acuerdo podemos llegar. No vamos a ir a un escenario de patadas como en el pasado. Yo hace 4 años gané legítimamente, legalmente y a patadas me bajaron. Eso no lo vamos a permitir. No, yo no soy Luis Redondo. Yo no espero salir electo
únicamente con los 41 votos del Partido Liberal. Aquí tenemos que entender que hay que buscar votos de otras fuerzas políticas, construir acuerdos políticos duraderos para el beneficio del país, privilegiando una agenda legislativa conjunta que beneficie a la gente y, bueno, construir hacia adelante, entendiendo que no es por la fuerza, que no es patadas, que no es con sectarismos, sino que construyendo unidad en torno a nuestras diferencias, entendiendo que somos diferentes, que pensamos distinto, pero que tenemos un solo objetivo, y es que Honduras salga adelante. Así que toca construir acuerdos con las fuerzas políticas y tenemos estas horas y los siguientes días para hacerlo. ¿Hay garantías de que los 41 votos liberales estarán con ustedes, diputado? Bueno, hoy hemos firmado un documento, hemos salido unidos los 41 y eso es importante. Ocupamos entonces que ahora el partido, salir de las fronteras del Partido Liberal y buscar acuerdos con las otras fuerzas políticas para lograr los 65 votos. El Partido Liberal solo no puede. El Partido Nacional solo no puede, Libre solo no puede, la Democracia Cristiana sola no puede, el PINU solo no puede, de manera que cualquiera que sea el resultado requerirá de acuerdos políticos con otras fuerzas políticas, y eso es lo que el pueblo hondureño tiene que entender, que tenemos que ir a buscar los consensos necesarios para construir una agenda legislativa que beneficie a la gente. Así que agradecido por el mandato que me han dado los liberales, el voto de confianza, y tengo que honrar ese mandato y vamos a buscar lo que el partido nos ha pedido que busquemos, y es la presidencia para el partido, los consensos para construir ese camino hacia la presidencia, entendiendo, repito, que es un camino complicado, que es difícil, que tenemos poco tiempo, pero que estamos en la obligación de intentarlo. ¿Aunque sea con los votos del Partido Libre, abogado? Aunque sea con los votos del Partido Libre. Las fuerzas que no son democráticas no pueden ser tomadas en cuenta en estas cuestiones. Hay diputados del Partido Libre que son demócratas y, hombre, valen la pena. Pero hay otros que no son demócratas, que no les interesa la democracia, que creen que Maduro es un santo. Esos votos no son parte de esto que estamos hablando, porque aquí hay que construir un acuerdo democrático en beneficio del país, en beneficio de la construcción de una Honduras distinta, de una Honduras de oportunidades. Y no lo podemos hacer con aquellos que creen que Maduro, por ejemplo, es el camino a seguir. Lo que hizo Maduro en Venezuela es el camino a seguir. Eso simplemente no lo podemos hacer. La afinidad que mostró el Partido Nacional con usted en 2022 al darle los votos 44, ¿podía repetirse en este 2026? Vamos a platicar con ellos, vamos a construir consensos. Aquí, insisto, al final del día se trata de poder construir una agenda legislativa en común, porque yo no puedo obligar a nadie a votar por Jorge Calix, pero podemos construir una agenda legislativa que priorice las necesidades de la gente, y en eso creo que nadie estaría en desacuerdo. Muchas gracias, diputado Jorge Calix. Bueno, con este informe regreso a los estudios. El diputado Calix logró 24 de los 41 votos de la bancada liberal, 13 Yuri Sabas y 4 Marlon Lara. Licenciado Renato, regreso a estudios con usted. Escuchamos a Jorge Calix. Marlon Lara. La reacción del diputado Marlon Lara. Marlon fue el que menos votos sacó. Yuri quedó muy distante de Jorge Calix. Marlon, esta decisión que ha tomado la bancada de los diputados electos del Partido Liberal, ¿cómo la valoras? Bueno, Renato, era un acuerdo que teníamos desde la semana pasada de una reunión en el Consejo Central Ejecutivo con el candidato presidencial, los 41 diputados y la Asociación de Alcaldes Liberales, de tener un compromiso de primero nombrar una comisión para buscar los consensos con el Partido Nacional y después nosotros elegir en una votación democrática al mejor candidato que representara los intereses del partido en función de una votación que fuera secreta, para que los diputados tuvieran la oportunidad sin ninguna atadura de poder escoger el líder que nos pueda mañana representar en la Junta Directiva Provisional que se tiene que elegir el 21 de enero para conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional. La votación fue secreta, se respetaron los valores democráticos del liberalismo
y en función de eso nosotros aceptamos que no obtuvimos los votos necesarios. Hemos felicitado a Jorge Calix y a Yuri Sabas, y en ese sentido hemos firmado ya el documento de la moción que se va a presentar mañana para que Jorge Calix presida la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional y buscar los votos con las otras fuerzas políticas. ¿Te sorprende que fue el último de los diputados? Hasta ayer se conoció que ante la propuesta del Central Ejecutivo por la renuncia de Samuel García, el CNE determinó que en efecto Yuri Sabas iba a ser el sustituto. ¿Te sorprendió? Bueno, esto nos dice que Calix estuvo negociando con los diputados electos o convenciéndoles desde hace mucho tiempo, pero ¿a ti te sorprende o ya lo miraba venir? Mira, creo que al haber presentado nosotros una candidatura con Yuri Sabas, que somos del mismo movimiento, eso en algún momento nos generó división, pero así es la democracia, Renato. Sí, yo creo que hay que respetar a la voluntad de los diputados y aceptar el resultado y unirnos. Lo que pedimos nosotros en el mensaje que le dimos a los diputados es que debemos de estar unidos los 41 diputados mañana y esperando conseguir los votos que nos hacen falta para lograr la mayoría simple de 65, o sea que tenemos que buscar 24 votos en las otras bancadas. Ahora, reiteramos esto, que se los dijimos a los compañeros, hay que pelear hasta el último momento en el Pleno del Congreso Nacional. Nosotros tenemos que buscar los votos en las otras bancadas, luchar hasta el último momento. Y lo pidió el candidato presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, que debemos de estar unidos y confiando en que vamos a poder consensuar con las otras bancadas los 24 votos que nos hace falta para lograr la mayoría simple. Marlon, te agradezco que me hayas atendido esta noche. Muchas gracias. A la orden. Solo permítame, teleaudiencia, que lo haga de manera improvisada y en público, tener la reacción de Yuri Sabas. Solo permítame unos segunditos, lo intentaré. No es lo más recomendable en el periodismo. ¿Perdón? Ok. Permítame, Yuri Sabas. Lo voy a tener en unos minutos a Yuri Sabas. Lo voy a tener en unos minutos. Pues quiero darles el resultado en la bancada del Partido Liberal, la bancada de los diputados electos. La bancada de los diputados electos que han votado hace algunos minutos. Los votos de Jorge Calix, 24. 24. Yuri Sabas, 13. Marlon Lara, 4. Déjame hacer una suma en público. Sí. 24, 34, 37, 41. 41. Ya vamos a tener a Yuri Sabas. Esta es la noticia del día. Los liberales han decidido a quién propondrán para presidente del Congreso Nacional. Y han decidido que sea Jorge Calix. El último que entró como diputado, pero el primero en esta votación que se produjo hoy. Esa es la noticia del día. Tal como se los prometimos, tenemos al diputado Yuri Sabas. Luego de que se produjo esta elección dentro de los diputados de la bancada que asumirá pronto por el Partido Liberal en el Congreso Nacional, los diputados electos. Yuri, fue una votación la que se produjo. ¿Cómo la valoras? ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Un saludo al pueblo hondureño, en particular a toda la gente que me ha llamado a nivel nacional para darme muestras de apoyo y cariño. Muchas gracias. En efecto, Renato, fue una votación democrática que se dio en el Consejo Central Ejecutivo el día de hoy, en donde salió favorecido el abogado Jorge Calix. Y yo en mi participación en el discurso antes de la votación fui bastante enérgico y claro, y le dije a todos los compañeros que yo no le agacho la cabeza ni al Libre ni al Partido Nacional, pero soy una persona que mi obligación es con Honduras y mi obligación es tratar de unir al pueblo hondureño. Por lo tanto, que entendieran que si yo quedaba de candidato iba a echarlas todas por buscar la presidencia del Congreso. Bajo esos términos fue que solicité yo el apoyo
Los compañeros diputados pues decidieron de otra manera. Yo respeto eso y voy a apoyar la nominación de Jorge, porque la democracia es así. Y vamos a exigir que se luchen por todo, por esa presidencia del Congreso, porque ese es el anhelo que tiene el pueblo hondureño. Ese es el anhelo que tienen los liberales, y el Partido Liberal, la verdad que es el equilibrio para presidir esa institución en este momento. Es el que puede dar certidumbre y paz, y espero que las echemos todas de mi parte. Que cuente el pueblo hondureño que yo las voy a echar todas para que se logre eso. Tú me decías que será una votación bastante cerrada este próximo jueves para la Junta Directiva Provisional. Esa votación va a ser sumamente dura. Nosotros los liberales tenemos que estar a la altura. Yo voy a luchar porque siga la tesis de que el Partido Liberal debe presidir el Congreso Nacional. Eso es lo que he escuchado de mi gente, eso es lo que me pide la gente de todos los partidos, Renato, no solo liberales, que creen que el Partido Liberal es el equilibrio para que el Congreso Nacional esté bien administrado en este momento. Espero que construyamos esa posición y mi voto va a ser en esa consonancia. Mi voto no va a ser de ninguna otra manera, ni por ningún puesto, ni por ninguna ubicación, ni por ningún espacio en el Congreso Nacional o en cualquier otra instancia del Ejecutivo. Y si no se puede, Yuri, y si no se puede, en algún escenario, Yuri y los diputados que votaron por Yuri Saba, que no son pocos, son 13, ¿podrían aliarse con Libre, Yuri? No, nosotros no vamos a hacer alianzas con partidos políticos. Nuestra alianza es con el pueblo, Renato. Y nuestra alianza es bastante clara. Vamos a apoyar todo lo que sea bueno para el pueblo hondureño, venga de donde venga. Esperemos que en las próximas horas se tomen las mejores decisiones por Honduras. Nosotros no vamos a hacer un estorbo para el Poder Ejecutivo, todo lo contrario, vamos a ayudar a que las cosas caminen bien. Sin embargo, mi labor, más de todas las personas que confiaron en mí, es de luchar para que el Partido Liberal llegue a la presidencia del Congreso. Y seguiremos en esa ruta y no vamos a claudicar porque creemos que ese es el camino que nos está pidiendo el pueblo hondureño. Si en algún momento resulta difícil la presidencia, la Secretaría del Congreso es una opción para el Partido Liberal y para los diputados del partido que votaron por Yuri Sabas esta noche. La verdad, Renato, que mi posición es firme en ese sentido. Nosotros queremos dejar claro que no hay negociaciones ni cambio de puestos por el voto del liberalismo. Y yo voy a ser firme en eso. Como dicen en los pueblos, yo prefiero morir con las botas puestas, porque sí creo firmemente en la tesis que con un partido liberal gobernando el Congreso son más de 90 votos que van a generar paz, tranquilidad en ese Congreso Nacional, que no va a ser un estorbo para Tito Osura, todo lo contrario, más bien le va a ayudar a que camine esa agenda. No estoy detrás de ningún puesto, es más, quiero que lo diga públicamente usted, yo no voy a aceptar ningún puesto en la Junta Directiva si no es del Partido Liberal de Honduras. Ahora, pero podría romperse la unidad del Partido Liberal, que aunque hoy apoyen a Jorge Calix para la presidencia, en el caso de que se vean difíciles las negociaciones, que hayan liberales, si los acuerdos van en este camino, que acepten la secretaría. Solo son escenarios, no digo que va a suceder, solo son escenarios. La verdad que no podría especular, yo en eso soy bien respetuoso. No voy a criticar a nadie porque acepte un puesto o no acepte un puesto. Yo personalmente no voy a aceptar ningún puesto en la Junta Directiva si no es del Partido Liberal. Gracias, Yuri. Te agradezco que nos hayas Renato, atendido. Un saludo al pueblo hondureño. Gracias por el apoyo y la verdad por las muestras de cariño que he recibido. Bien. Yuri Sabas. No es tan fáciles las cosas. Gracias, Yuri. No es tan fáciles. Puede ser que esa unidad de los liberales se rompa. Puede ser que esa unidad de los liberales se rompa y que negocien la secretaría, lo mínimo, si no se alcanza la presidencia. Pero con lo que ha dicho Yuri, no descarto que en momentos claves de reformas electorales, de leyes que el país necesita, aun y cuando se rompa esa unidad en la elección de la Junta Directiva, los liberales estén unidos pensando en Honduras y en las reformas profundas que el país necesita con urgencia. Bueno, tenemos periodista en el COE, porque ahí se van a reunir los nacionalistas con los liberales.
luego de que ya sabemos cuál es la propuesta del Partido Nacional, Tomás Zambrano para la presidencia, y los liberales van con Jorge Calix a la cabeza. Pero hoy van a hablar, van a negociar y llegar a acuerdos. Pero, ¿qué está sucediendo en Libre? Estamos a la espera que se les entreguen las credenciales a los diputados de Libre. Y lo primero que me dice Vicente Turcios es que Libre sigue con su consigna, que va a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia antes de la elección de la directiva provisional del Congreso. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Renato. Es cierto, aquí la sede del Partido Libertad y Refundación ya hay ambiente, se forma el ambiente, porque dentro de pocos minutos se nos dice va a comenzar esta actividad. Se espera la llegada del presidente Zelaya, del expresidente Zelaya, que va a presidir este acto. Entrega de credenciales para diputados y también para los alcaldes del Partido Libertad y Refundación. Es el abogado Hernán Silva Martínez, hijo del ex magistrado Silva Martínez. Vamos a preguntarle, abogado, de la presentación de recursos esta tarde, 3:50 de la tarde, 15 recursos de inconstitucionalidad contra los actos preparativos para la instalación del Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, hoy 15 recurrentes del departamento de Choluteca nos hicimos presentes ante la Sala de lo Constitucional. Aquí tenemos el acuso de recibo a las 3 y fracción de minutos, presentando precisamente un recurso de inconstitucionalidad, un amparo que debe resolverse por la enorme problema que tenemos de crisis, y para evitar un rompimiento del orden constitucional, la Corte de la Sala de lo Constitucional debe de resolver de inmediato, con un plazo menos de 24 horas, resolver este amparo, recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Es bien sencillo, pueblo hondureño, porque mientras esté vigente, como en este caso está vigente el decreto legislativo 58-2025, en el cual la Corte lo declaró con suspensión del acto reclamado, este decreto es ley que ordena al CNE a que haga todo el recuento de los votos, no lo ha hecho, y a que haga una nueva declaratoria de elecciones, que no la ha hecho. Ahora, abogado, le pregunto porque a esta medianoche, según abogados constitucionalistas, este decreto que sigue en la Sala Constitucional ya no va a surtir ningún efecto porque las autoridades serán otras. Pero, ¿cuál es la razón para que no surta efecto? ¿Cuál es la razón que dan estos constitucionalistas para que no tenga efecto una ley de la República? Una ley como la ley de minería, como la ley de policía, es una ley de la República como todas. Y entonces, la preeminencia de la Constitución abarca esto. Yo no sé los constitucionalistas que usted ha entrevistado, pero están equivocados. Muchas gracias. El abogado Hernán Silva. Vamos a continuar aquí, Renato, porque como vemos ya hay gente aquí esperando la presencia del presidente Manuel Zelaya para poder entregar esas credenciales del Partido Libertad y Refundación. Vuelvo con usted. Bueno, tendrán que esperar porque hay un amparo electoral de Jorge Aldana que llegó primero. Hay recursos de inconstitucionalidad que se les dio trámite que llegaron primero de parte de algunos profesionales. Hay recursos de amparo aceptados sin suspensión del acto reclamado y que tiene que resolver el Pleno de la Corte Suprema. Tendrán que hacer fila. El problema es que no hay tiempo. Que mañana se instala la Junta Directiva Provisional y al siguiente día la Junta Directiva en propiedad. Todo cuesta arriba para Libre en este momento. Todo cuesta arriba. Mi interpretación, pero solo es una percepción que la socializo con el público. Ahí hay recursos de amparo e inconstitucionales que llegaron antes de estos que hoy presentaron a las 4 de la tarde la gente de Libre. Sigamos con la agenda del noticiero estelar de Honduras. Cristina.
Este martes las autoridades del CNE iniciaron la entrega de credenciales a los candidatos electos en los comicios del 30 de noviembre y lejos de ser una ceremonia protocolaria como en el pasado, se dio en la sede del CNE y de los partidos políticos. Y fue en la sede del CNE donde llegaron los colectivos de Libre a protagonizar sus actos de violencia y agredir al diputado Rolando Contreras de Cortés, a quien quitaron su credencial y quemaron a vista y paciencia de las fuerzas del orden. Lejos de la solemnidad de otros tiempos, la entrega de credenciales a candidatos electos a cargos de elección popular se convirtió en uno más de los tantos escenarios violentos de los colectivos de Libre que llegaron con la misma consigna postelectoral. Muchos hombres y mujeres de tierra adentro llegaron temprano a reclamar su credencial, pero se encontraron con los reclamos agresivos de empleados municipales del Distrito Central y encapuchados violentos de los colectivos de Libre. No, un poco desorganizado, pero ahí estamos, nosotros fuimos de los primeros y estamos listos ya con la credencial. Uno de los dos diputados electos del Pino, Rolando Contreras, llegó desde San Pedro Sula a reclamar su credencial y a exponer sus proyectos personales, ahora como padre de la patria. Mi mayor iniciativa es ayudar a la gente pobre de los municipios de Cortés, a los que yo visité, que pareciera que están 180 años atrás, de atraso y en la miseria. De la nada y ante la mirada complaciente y hasta cómplice de policías y militares, el diputado del Pino, Rolando Contreras, pasó de sus expectativas a la violencia cuando las turbas de Libertad y Refundación lo atacaron verbal y físicamente por su parentesco y parecido con su hermano Roberto Contreras, y otra porque no pertenece a su partido, o sea, a Libre. No conformes con las agresiones impunes a Contreras, los encapuchados le arrebataron la credencial de diputado del Pino. Estamos en vivo aquí. La rompieron en varios pedazos y luego le prendieron fuego. Lejos de este ambiente selvático, las credenciales de los diputados liberales se entregaron en la sede del partido con alegría, civismo y camaradería, con diputados nobles que estrenan un curul, pero que también tuvieron que cruzar la intolerancia política para llegar hasta aquí. Yo creo que yo fui la persona más agredida por parte de las turbas de Libre desde el inicio, y fue algo que al final me hizo más fuerte y me hizo reflexionar de que a pesar de las vicisitudes y de las tribulaciones, uno tiene que tener su meta clara. A la sede del Partido Nacional también llegaron las credenciales para los diputados electos, muchos que saben que esta es quizá la última oportunidad que les dan los electores para legislar sin odios, sin sesgos y sin corrupción. Porque cuando uno llega a un cargo de elección popular, uno ya no es de un solo partido, pertenece directamente a toda la comunidad, porque el desarrollo no tiene color político. Cuando usted hace una carretera pasan por todos los partidos, si usted pone un proyecto de electrificación se alumbran de todos los partidos. Dos escenarios diferentes, uno pintado por la violencia y los reclamos agresivos y otro en medio de la cordialidad y las promesas de hacer las cosas diferentes para no recibir el mismo castigo en las urnas de los que ya se van. Bueno, antes de esta noticia, Libre no se va a reconstruir como opción política válida y verdadera para Honduras mientras continúen este tipo de actos. Libre y la izquierda hondureña, porque yo creo que en países como el nuestro necesitamos una izquierda para hacerle contrapeso a la derecha, si es que vemos al mundo así, entre izquierda y derecha. Libre no se va a reconstruir como opción política para Honduras mientras estos escenarios como el de hoy estén internalizados en el ADN de los simpatizantes, militantes y activistas de Libre. Si la izquierda en Honduras quiere prosperar,
tienen que tomar valores democráticos. Tienen que asumir valores democráticos, predicar valores democráticos, porque de otra manera, así como en el pasado reciente desaparecieron otras opciones de izquierda, desaparecerá esta izquierda enarbolada por la familia Zelaya. Y el Partido Libre requiere, si quieren ser la bandera de izquierda de la democracia hondureña, hacer una reingeniería, reconstruirse, pero en otros escenarios, no como el de hoy, golpeando a diputados que han sido electos simplemente por no pertenecer a su partido. Ya vamos con el mensaje de Cosette López en el momento que se entregaron las credenciales a los diputados electos del Partido Nacional. Antes, en el COEP está el periodista José Miguel Barahona Álvarez, porque ahí se reunirán los liberales y nacionalistas para negociar cómo quedará conformada la Junta Directiva Provisional del Congreso y la Junta Directiva en propiedad. José Miguel, adelante. Un ejercicio que ha sido altamente productivo. Agradecemos el rol que ha... Gracias, licenciado Renato, y están dando conferencia de prensa ya ambas comisiones tras finalizar este tercer encuentro entre ambos partidos políticos. Del proceso de la alternabilidad en el poder, con paz y tranquilidad. Hoy nuestros voceros van a ser del Partido Nacional, nuestra querida compañera, la doctora Lizzy Marcela Matutecano, y nuestro joven líder, Kilber Beltrán Anduray, de parte del Partido Nacional, y de parte del Partido Liberal va a estar don Alan Ramos y nuestra querida Eric Cortecho. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el pueblo hondureño que hoy nos ve a través de estos importantes espacios. Bueno, hemos concluido por hoy este diálogo, que quiero resaltar que ha sido un diálogo absolutamente de altura, plegado de respeto, que es exactamente lo que el pueblo hondureño merece. La clase política necesitamos hacer acopio de ese mensaje que el pueblo hondureño nos dio el 30 de noviembre, y es respeto, y es diálogo, y es consenso, y es construcción. Lo he dicho en reiteradas ocasiones y en cada una de las entrevistas que me han hecho, que el Partido Nacional y el Partido Liberal somos partidos de vocación democrática. ¿Y qué significa esto, pueblo hondureño? Significa que el día de mañana vamos a tener una instalación de la Junta Directiva Provisional con votos. No a patadas, no a la fuerza, no con imposiciones, sino construida con votos, como la democracia lo ordena. Debo destacar, para darle paso a mis compañeros, como les repito, para que den un poco más de contenido de lo que hemos hecho y hablado en esta reunión, pero debo destacar, les repito, que aquí vamos a construir un Congreso Nacional que le devuelva la institucionalidad, pero sobre todo la representatividad, que es lo que el pueblo hondureño espera de sus nuevos parlamentarios. Así que cederé el micrófono a don Alan para que también pueda ahondar un tanto más en lo que hoy hemos concluido. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos y cada uno de los medios hoy presentados y a todos los miembros de estas dos comisiones del Partido Nacional y del Partido Liberal. Estoy confirmando también que ha sido un diálogo de altura, un diálogo donde lo hemos hecho siempre pensando en nuestro país, en fortalecer la democracia, y queremos también agradecer, ¿verdad?, al COEP por darnos la oportunidad de poder reunirnos acá y poder salir con muchas de las propuestas que hemos venido saliendo. Hoy el Partido Liberal ha tenido una sesión del Consejo Central Ejecutivo con los 41 diputados propietarios electos, los 41 diputados suplentes electos, con el ingeniero Salvador Narrala, que es nuestro expresidenciable y que se ha convertido en el líder de nuestro partido por toda esa cantidad de votos que él ha acumulado en este proceso electoral. Y hemos construido, ¿verdad?, democráticamente, porque como ustedes saben, venían hablándose de dos candidaturas
para la presidencia del Congreso. Hoy, el día de hoy, hubo una tercera propuesta, una moción para que se incluyera dentro de este grupo al diputado Jorge Calix, y se fue a un proceso democrático. Los 41 diputados propietarios fueron a ejercer el sufragio como lo conocemos. Hubo toda una comisión electoral, hubo un escrutador, un escrutinio, el conteo, etcétera. Y es Jorge Calix el que salió favorecido por sus compañeros diputados, y él pues es el que va a ser nuestro candidato a la presidencia del Congreso de la República. Y lo vuelvo a decir, es el candidato del Partido Liberal a la presidencia del Congreso de la República. Pero a la par también le dimos él pidió un voto de confianza de sus compañeros diputados como jefe, para que se fuera electo como jefe de bancada, para que también pudiera hablar en nombre de los 41 diputados. Recordemos que son los diputados los que van a tomar esta decisión por el bien de Honduras. Entonces, nosotros nos reunimos ya con nuestra contraparte del Partido Nacional, informamos, aunque ya lo sabían, porque ya esto, hoy con las redes, la comunicación vuela y como debe ser, venimos a comunicarlo oficialmente y también se lo decimos a ustedes como medios, y nuestro único objetivo es poder decir que mañana se va a instalar esta junta directiva provisional. Nuestro partido va a hacer la propuesta por el ingeniero Jorge Calix y va a construir una directiva, y también lo va a hacer el Partido Nacional, pero hay un proceso de diálogo y ese diálogo continúa para que podamos hacerlo de la mejor manera, y confiamos en que todo va a salir como corresponde en base a la ley, pero transmitirle al pueblo hondureño que va a haber paz, que la democracia es lo que va a imperar y que todos vamos a salir orgullosos de todo lo que aquí hemos construido. Gracias, buenas noches a todos los medios. Como lo han dicho los que me antecedieron, tanto Lizzy como Alan, quiero resaltar algo muy importante. Estas comisiones han demostrado la capacidad y la vocación democrática que tenemos ambos partidos políticos, que podemos perfectamente dialogar y llegar a consensos sobre temas de interés de país. Esta comisión, el resultado más importante que ha tenido ha sido una agenda legislativa completa, en la cual hemos llegado a un acuerdo que son proyectos que tendrán que ser aprobados en el Congreso Nacional con el apoyo tanto de la bancada de 49 diputados del Partido Nacional como los 41 diputados del Partido Liberal. Temáticas realmente importantes para el país. Y por el otro lado, el Partido Nacional desde el día 1 definió que nuestro candidato a la presidencia del Congreso Nacional es Tomás Zambrano. Hoy el Partido Liberal ha tomado la determinación democráticamente que su candidato sea Jorge Luis Calix. En este caso, lo correcto, creemos ambas comisiones, es que ambos candidatos de los dos partidos políticos puedan sentarse a dialogar con el compromiso de que mañana se va a instalar la Junta Directiva Provisional de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Pero no podemos dejar de remarcar que realmente aquí lo importante como resultado para el pueblo hondureño, más allá de quién va a ser el presidente del Congreso Nacional, son los puntos en concordancia que hemos encontrado entre los dos partidos políticos para trazar una agenda legislativa que va a contar con los votos suficientes para ser efectiva de inmediato para todo el pueblo hondureño. Reuniones en el marco de respeto, de amplio diálogo, de entendimiento de la situación que en este momento transcurre en el país, del hartazgo del pueblo hondureño, de la incapacidad de poder generar consensos que tuvo durante 4 años Libertad y Refundación, y que es lo que nosotros queremos cambiarle por completo la cara en estos próximos 4 años al Congreso Nacional, que vuelva a ser un poder de la nación productivo, que entregue productos reales a la población hondureña en esta crisis en la que lastimosamente nos va a dejar sumergido el peor gobierno en la historia y el peor Congreso Nacional en la historia, que fue ilegalmente manejado durante 4 años por Luis Redondo. Les dejo la palabra ahora con la vicepresidenta del Partido Liberal, la diputada Erika Urtecho. Yo lo que tendría que agregar es, queremos solidarizarnos con el diputado Rolando Contreras, con la vicealcaldesa de San Lorenzo, entre otras personas que este día fueron agredidos en la entrega de credenciales en el CNE. A eso fue lo que el pueblo hondureño le dijo no más el 30 de noviembre.
Y eso no puede seguir ocurriendo. La violencia política es condenable, venga de donde venga. Por nuestra parte, estas dos comisiones seguimos construyendo, seguimos dialogando. Y bueno, hoy ya nosotros, el Partido Liberal de Honduras, la bancada del Partido Liberal de Honduras, los 41 diputados, el ex candidato Salvador Narrala, todos los miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal, hemos ido a una votación y hemos ungido como aspirante a la presidencia del Congreso a Jorge Calix Espinal. Hoy ya tiene nombre. Quiero agradecer también a los dos compañeros diputados Yuri Sabas, al doctor Marlon Lara, dos extraordinarios diputados liberales y con una experiencia legislativa enorme por esa voluntad democrática, quienes hoy también ya están acuerpando y respaldando la candidatura del diputado Jorge Calix Espinal. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Vamos a permitir un par de preguntas. José Miguel Álvarez, Gracias, Carlos. Buenas noches, diputados. Para dejarlo claro, mañana cada partido político presentará una nómina o no se descarta la posibilidad de que tengamos acuerdos en horas de la noche y madrugada. Gracias. Bueno, los acuerdos no se pueden descartar en ningún momento. De hecho, nosotros hemos planteado que es sano para la democracia, para la productividad y el desarrollo del Congreso Nacional, que sea una junta directiva compuesta por las diferentes fuerzas, tal cual como lo instruyó el pueblo hondureño el 30 de noviembre, con quienes el pueblo hondureño quiere que se tomen las decisiones y quiere que se dirija el país, que ha sido precisamente en gran medida el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal, que hemos recogido el 80% del electorado, pero también hay representación en la Cámara del Pino y de la Democracia Cristiana, y eso es también importante, ¿verdad? Porque también es voluntad del pueblo, así que de ninguna manera se descartan los acuerdos. Les repito, esta comisión es precisamente para eso, para construir acuerdo, para construir consenso y para caminar en una sola dirección y sacar de la multicrisis en la que nos tienen inmersos estos que afortunadamente en 4 días ya se van. Mario Morazán de HRN. Compañeros, no hay acuerdos aún, se espera que en las próximas horas pueda darse algo, se van a sentar a dialogar de acuerdo a lo que hemos escuchado Tomás Zambrano y Jorge Calix. Seguimos escuchando. Porque en los últimos días se manejaba que era Marlon Lara o Yuri Saba. Muchas gracias. No cambia de ninguna manera los diálogos que han habido. El mandato que nosotros tenemos sigue siendo el mismo, buscar la presidencia del Congreso Nacional liderada por un diputado liberal que hoy tiene nombre y apellido, y es el diputado Jorge Calix Espinal. Así que, como bien decían los compañeros, en el transcurso de la noche posiblemente seguirán los diálogos y los consensos para poder llegar mañana a cumplir lo que es el mandato constitucional, que es instalar la Junta Directiva Provisional el 21 de enero e instalar la Junta Directiva Permanente el 23 de enero y llevar a cabo la instalación del Congreso el 25 de enero. ¿Va a concluir? Bueno, ahí tienen, compañeros, no hay acuerdos a esta altura. Bueno, escuchamos un poco aquí el que sí hemos dialogado entre ambas comisiones, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, en que el pueblo hondureño hoy puede dormirse con paz y con tranquilidad y saber que el día de mañana vamos a tener la instalación de una junta directiva provisional como lo establece la Constitución de la República. Insisto y repito, el pueblo hondureño puede dormir en paz y tranquilidad sabiendo que los dos partidos políticos en las próximas horas vamos a llegar a un consenso que va a ser efectivo el día de mañana. Hemos concluido, compañeros. Bueno, ha concluido esta reunión entre ambas comisiones del Partido Nacional y Liberal. No hay acuerdos, pero no se descarta que en las próximas horas pueda alcanzarse uno. No hay cambios respecto a que Jorge Calix haya ganado la candidatura en el Partido Liberal. Todos los diálogos siguen por el mismo rumbo, que el bipartidismo pueda lograr integrar una junta directiva multipartidaria. Con este informe regreso a los estudios de TN5 Estelar. Comprendí muy bien tu pregunta, José Miguel Barahona Álvarez. La comprendí. La comprendí muy bien. Si el Partido Liberal no logra la presidencia, democráticamente, debería luchar por la Secretaría del Congreso Nacional. Debería luchar por la Secretaría del Congreso Nacional. Veremos qué pasa. Lo que Honduras no quiere es que a patadas se imponga o se elija a la directiva provisional
o a la directiva en propiedad. Liberales y nacionalistas tienen la gran oportunidad, pese a los errores históricos cometidos, de reconstruir Honduras. Y lo que uno desea, que la izquierda representada en Libre, que el Pino y la democracia cristiana, después del pobre Congreso que tuvimos y de los 4 años enfrentados y confrontándonos como partidos políticos, como poderes del Estado, con secuelas en el pueblo hondureño, no vuelva a ocurrir. Nos merecemos que en esta coyuntura la élite política madure pero de verdad, para que un país ubicado geográficamente en un punto estratégico del mundo, con participación geopolítica hasta de las grandes potencias, sea capaz que mañana no primen las patadas, los improperios, las descalificaciones, sino con el voto de las mayorías se elija una directiva provisional. ¿Quién será el presidente? ¿Jorge o Tomás? No lo sabemos. Que negocien y acuerden. Lo mínimo que deseamos es que los contrapesos primen, pero no contrapesos de odio, no contrapesos que fomenten la división, porque la división solo deja pobreza. Lo que deseamos es que entre ellos mismos, entre las fuerzas democráticas, haya contrapesos. Una presidencia del Congreso Nacional para los nacionalistas, y no se puede de otra manera porque ellos son los que más diputados los votó el pueblo. Una secretaría del Congreso en el Partido Liberal, democráticamente, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal para Honduras. Esperemos, vamos a ver qué ocurre esta noche. Lo único que esperamos los hondureños es que las patadas y el odio no determinen la democracia de Honduras en los próximos 4 años. Y libre. Si no reconstruyen la izquierda con la pureza de la democracia, es otro partido que tiende a desaparecer, como sucedió en el pasado, que desaparecieron partidos de izquierda por similares o diferentes razones. Libre tiene la obligación de reconvertirse, de una reingeniería. Libre tiene, la izquierda representada en Libre, tiene la opción de volverse democrática, no promotora del odio en Honduras, para que se sostenga. Y si liberales y nacionalistas nos fallan en esta ocasión, que vuelvan a tener la oportunidad, pero con una bandera de promover el desarrollo de Honduras, no la división de clases sociales. Eso les afectó profundamente. Por eso perdieron. Esperemos el desenlace de esto. Si la izquierda de Honduras se vuelve democrática y la derecha y el conservadurismo aprenden de sus errores del pasado y nos gobiernan correctamente, con democracia, con lealtad, con un sentimiento patriótico de ver próspero al pueblo de Honduras en un estado ubicado geográficamente en el mejor lugar del continente, para incidir en la geopolítica del mundo y promover el desarrollo de Honduras y no seguir expulsando hondureños hacia otros continentes porque no encuentran opción de desarrollo en Honduras. Desde la perspectiva cientista, política, qué buen momento pasamos. Pero hay que aprovecharla con cientistas políticos, no con léperos que buscan su provecho personal. Ojalá que cale este pensamiento. Les decía que Cosette López estuvo hoy en la entrega de credenciales a los diputados electos del Partido Nacional. Cristina. Así es, Renato, la entrega de credenciales a los diputados electos por el Partido Nacional. Cosette López afirmó que su institución política será portador de paz, no como ellos que sembraron el caos en la calle, pero los preferimos en la calle
que en Casa Presidencial. Porque nosotros vamos a ser portadores de paz, vamos a ser portadores de orden y de desarrollo, muy contrario al caos que nos han venido trayendo hacia el país y que quieren tener en las calles. Pero eso sí, los preferimos en las calles que en la casa de gobierno, ¿o no? Que ahora, dijo, no se hagan las víctimas porque son buenos para eso, porque a mí no se me olvidará lo que me hicieron y lo que les hicieron a Honduras. Pero va a retornar el imperio del orden, de la legalidad y de la libertad. No más un Congreso a las patadas, no más persecución política y que no vengan a hacerse las víctimas. Porque a mí nunca se me va a olvidar todo lo que me han hecho y les han hecho. Les encanta hacerse las víctimas. Y sí les digo, tengamos mucho cuidado. Cuando estamos gobernando, tengamos mucho cuidado con lo que se hace en nombre de la gobernabilidad. Porque a veces, con pequeñas victorias en nombre de la gobernabilidad, comienzan todas nuestras derrotas. Quisieron montar el fraude electoral más sofisticado que yo haya visto, pero no pudieron, aseguró. Que quisieron montar incluso un fraude muy sofisticado, porque hay quienes no se atreven a decirlo. Con todo lo que han estado haciendo después del día 30 de noviembre, estaban queriendo montar el fraude más sofisticado que yo he visto en mi vida. No es el de 2 votos, no es el de un acta, no es el de una urna. Es el de toda una elección que le querían robar a un país entero. Y así debe denominarse. Debemos decir las cosas como son. Ellos han querido robarse la elección, incluso desde el Congreso Nacional. No se han robado la elección ni aún así. Y no nos van a robar la paz. Así que adelante, felicidades. La inscripción de Jorge Calix como diputado por el departamento de Olancho, al ser permitido por la ley electoral, obliga a las necesarias reformas electorales para que el votante no sienta que votó por Pedro, pero salió electo Juan, dicen los entendidos en la materia. Calix hoy recibió su credencial porque su inscripción fue legal y validada por el CNE. Una inscripción polémica que agita la discusión de los límites de lo legal y lo moral, pues muchos no terminan de entender cómo los electores llegan a la urna, votan por un candidato a diputado, pero el máximo organismo electoral le entrega la credencial a otro que no figuraba en la planilla de diputados del departamento de Olancho. Bueno, son los vacíos que tenemos en la ley. Creo que la ley permite que ante la renuncia de un diputado pueda ser sustituido por la autoridad partidaria. Eso es lo que establece. En efecto, la inscripción de Jorge Calix como diputado liberal reactiva la discusión sobre la urgente necesidad de reformar la ley electoral para blindar la voluntad del elector que hoy por hoy ejerce el sufragio por Juan, pero en el legislativo lo representa Pedro. Podemos cuestionar muchísimo esa acción sobre el valor de la democracia y el valor que se le da a un pueblo, pero esas son justamente parte de las reformas que tenemos que promover en el país para que esos casos no se den. Antes de las elecciones generales, Jorge Calix trató de entrar a la planilla de diputados de Olancho por la puerta de enfrente y hasta por la cocina, pero todos sus intentos fracasaron, sobre todo por la negativa del entonces candidato liberal, que no cambia su versión. Yo no estoy en contra de que Calix esté dentro de la bancada. El pueblo es el que dice, nosotros no votamos por Calix para diputado, votamos por Samuel, porque Samuel es un hombre muy generoso con la gente en Olancho, creo que hace muchas obras de beneficencia y todo. Yo no me voy a prestar a ampliar más la polémica. Recibo el fallo del CNE con respeto, con alegría desde luego, pero sobre todo con humildad. Y ahora a trabajar, porque las bocas de los necios se callan trabajando, no insultando. Para Calix, la mayor oposición a su inscripción salió del mismo Consejo Nacional Electoral y del representante de Libre, Marlon Ochoa, que hoy asegura se aferra más a su versión, porque sabe que la petición del juicio político en su contra la presentará él en la Cámara Legislativa más temprano que tarde.
El consejero Marlon Ochoa calificó como ilegal e inconstitucional la inscripción de Jorge Calix como diputado por Olancho, denunció que no fue convocado a la sesión en la que se aprobó la inscripción y cuestionó que Calix no cumple los requisitos de residencia ni de origen en ese departamento. ¿Cómo es posible que se esté inscribiendo a alguien que no participó en las elecciones primarias ni siquiera como candidato a diputado, que no resultó electo en las elecciones primarias, que intentó inscribirse para las elecciones generales y que su inscripción fue denegada por las propias consejeras y ahora se está inscribiendo a pesar de no cumplir los requisitos constitucionales? Esto es el fin del Estado de Derecho constitucional y el pueblo, pienso yo, que se siente asqueado. Ochoa reaccionó luego que Calix anunciara que promoverá un juicio político en su contra por supuestamente obstaculizar el proceso electoral. El consejero aseguró que no tiene miedo y advirtió que se defenderá por la vía legal si esa acción llega a concretarse. No, yo no temo que se aplique el juicio político, porque temor implicaría que nosotros estamos aferrados a muerte a este cargo. Y en ningún sentido, o sea, nosotros ejercimos nuestro cargo sabiendo que las consecuencias podían ser estas, pero nos vamos a defender, no tengan duda. Durante la entrega de credenciales de este martes, Ochoa se negó a firmar el documento, cuestionando que las consejeras Ana Paola Joly y Cosette López pusieron a quienes quisieron en los cargos de elección popular. Más adelante aquí en el noticiero Líder, hoy las nuevas Fuerzas Armadas de Honduras desmontaron el cerrojo que quiso instalar Luis Redondo para impedir que continúe el proceso electoral y lo que dice la Constitución del país. Atentos a esta noticia. En los bajos del Congreso Nacional, los alrededores del Palacio Legislativo con sus efectivos y medidas de protección. El también hasta ahora vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, dice que no hay que alarmarse, que todo está listo para que este miércoles el hemiciclo se abra para los nuevos inquilinos y los reelectos. La cerca metálica que fue instalada la tarde de lunes por órdenes del presidente Luis Redondo ya no amaneció este martes. En su lugar, un cordón de militares y policía resguarda los alrededores del Poder Legislativo, con controles rigurosos para el ingreso a horas de la instalación del nuevo Congreso Nacional. Bueno, como todo hondureño queremos que lleve esto en paz y todo, que dejen de molestar los de libre. Así de sencillo. Sí, esperamos que sea tranquilo todo. Mira, tranquilo todo. Hasta ahorita sí. A excepto de algunos cabezas calientes que andan por ahí haciendo relajo. Según el vicepresidente del Poder Legislativo, Hugo Noé Pino, todo está listo para la sesión preparatoria y no hay razones para dudar de su realización. De acuerdo con el diputado, al interior del Congreso, las oficinas ya se encuentran desocupadas tras la salida de los parlamentarios que no regresarán en la próxima legislatura. No, yo creo que lo que ha habido es una serie de especulaciones sin ninguna base. Casi todas las oficinas del Congreso Nacional ya están listas para que las nuevas autoridades asuman, y pese a la gran cantidad de irregularidades de este proceso electoral que las hemos denunciado también desde el Congreso, pues se va a hacer la transición correspondiente. Si bien en el centro de la capital el día transcurrió con relativa normalidad, con ciudadanos concentrados en sus actividades cotidianas, la atención de los transeúntes se desvió constantemente hacia los contingentes militares apostados en los alrededores de la plaza. Según las autoridades castrenses, la presencia masiva de militares y policías responde a la necesidad de garantizar que las actividades se desarrollen con normalidad en la antesala de la instalación del nuevo Congreso Nacional. Se están realizando de manera constante patrullajes, también registros y puntos de control en todas las vías de acceso al centro de la capital. También se ha asignado personal de las Fuerzas Armadas para brindar resguardo a las instalaciones del Congreso Nacional, ya que se estarán realizando en ese poder del Estado importantes eventos. En paralelo a lo que se vivió en la sede del Poder Legislativo, en las sedes de los partidos políticos y en el Consejo Nacional Electoral se mantuvo actividad con la entrega de credenciales. Con este proceso concluido, los diputados de primer ingreso se declaran listos para ocupar las butacas legislativas y asumir funciones en el nuevo periodo.
Bastante contento, pero también es una responsabilidad. 84 de los 128 diputados electos somos nuevos. Este es un claro mensaje del pueblo hondureño a la clase política tradicional. Tenemos que hacer las cosas diferentes. En este contexto, las autoridades llaman a mantener un clima de paz y tranquilidad durante la jornada de instalación del nuevo Congreso. Los 128 diputados electos han sido convocados a las 9 de la mañana de este miércoles para dar inicio formal a la sesión preparatoria y luego el 25 de este mes la instalación que marcará el comienzo del periodo legislativo 2026-2030. Mario Landa, Telenoticias. Esta noche el jefe de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio, llegó hasta los bajos del Congreso Nacional para supervisar y apoyar a los soldados que resguardan el perímetro de este poder del Estado y garantizó que la institución castrense está comprometida con la transición del poder. Bueno, el propósito inicial es supervisar la forma en que se está realizando este plan de acuerdo a lo estipulado y como usted lo dijo muy atinadamente, estamos supervisando nuestras tropas, que ellos puedan sentir el apoyo de las autoridades. Desde el jefe del Estado Mayor Conjunto hasta el último soldado, estamos comprometidos con esta misión, de tal manera que podamos llevar esa paz, la tranquilidad, que los señores diputados mañana puedan sentir el apoyo de sus Fuerzas Armadas y de las instituciones como la Policía Nacional, que vamos a estar muy pendientes de todos los eventos que se puedan realizar. Y usted puede ver, nuestros soldados están comprometidos en un 100%, ya hoy las actividades han cambiado y mañana en el transcurso del día ustedes van a poder ver algunos cierres de calles, van a ver algunos círculos de seguridad para que también la población que trabaja en estos sectores se pueda sentir tranquilos. El alto jerarca militar dijo que espera que este miércoles los diputados del Congreso Nacional puedan sentir el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el hemiciclo legislativo. Durante el evento de entrega de credenciales, el diputado Tomás Zambrano exigió a Luis Redondo que entregue la llave del hemiciclo legislativo porque su periodo vence hoy a la medianoche. Bueno, su periodo ilegal vence hoy a las 12 de la noche. Ya después de las 12 de la noche no tiene nada que hacer porque el pueblo de Cortés no le dio la confianza, le dijo que no lo quería que lo representara más porque le daba vergüenza la representación que dio estos 4 años en representación del pueblo de Cortés, así que hoy tiene que entregar, ahí me imagino que quedan los gerentes, los administradores actuales y serán con la nueva administración que elija el Pleno del Congreso que van a tener que hacer algunos trabajos de coordinación para la transición del Poder Legislativo. Zambrano también arremetió contra el consejero de Libre, Marlon Ochoa, por boicotear el proceso electoral y al procurador general Manuel López por la ilegalidad de su nombramiento, aseguró. Yo le diría a Marlon Ochoa mejor que regrese los sueldos que ha ganado, porque lo único que ha hecho desde ese cargo es boicotear el cronograma electoral desde antes de la interna, general y postelectoral. Si fuera por Marlon Ochoa, no tuviéramos declaratorias. Si fueran por Marlon Ochoa, los compañeros alcaldes y diputados y presidentes no tuvieran su credencial que los acredita como diputado, presidente, alcalde. Así que Marlon Ochoa, yo le digo, mejor estate tranquilo, estate quieto, porque este Congreso, y lo digo, Marlon, yo podría hacer que es de las figuras que se puede estrenar la acción de juicio político. Bueno, a este Congreso iniciando le toca nombrar el procurador y su procurador ilegal. O sea, es ilegal todo lo que ellos han ejecutado estos 4 años. No tienen los requisitos para ser procurador. Destituyeron ilegalmente a la procuradora anterior. Lo nombraron ilegalmente solo con los diputados de Libre, así que él es ilegal, igual que Redondo, por todos los lados. Sobre la sesión inaugural del Congreso Nacional, Zambrano confió en que se desarrollará con normalidad y respeto a la voluntad de la mayoría. En este momento le entregan las credenciales a los diputados electos del Partido Libertad y Refundación. Vicente Turcios. Así es, Renato, aquí estoy con la diputada Melvi Ortiz y con el reelecto alcalde de Catacamas, el abogado Marco Ramiro Lobo. Voy a empezar con la abogada, con la licenciada Melvi Ortiz. Ya tiene su credencial mañana al Congreso Nacional. Así es, la verdad que nos sentimos muy orgullosas, ¿verdad? De esa, que por la voluntad del pueblo hoy estamos, ¿verdad? Sabemos que somos la representación de nuestro pueblo y vamos para adelante. Ya mañana se empieza ya la
la cobertura del Congreso y, como quien dice, para una unidad que se piensa hacer dentro de esa unidad. Esperamos que todo se haga en paz y que todos salgamos por lo menos conformes, ¿verdad? Porque esto que está sucediendo hoy es un gran paso que se ha dado y nada más para la democracia de este país. ¿Por el departamento de? Por el departamento de Yoro. Muy orgullosa de ser lloreña, nacida en Olanchito. Muchas gracias, diputada Melby Ortiz, por el departamento de Yoro, diputada. Marco Ramiro Lobo, reelecto por Catacama. Diputado. Diputado también. Perdón. ¿Qué hacer por el departamento? Bueno, hoy hemos recibido nuestras credenciales. Mañana vamos a comparecer al Congreso Nacional como lo manda la Constitución de la República. Y obviamente mañana como partido dejaremos nuestra posición en relación al tema que atiende mañana, que es la elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso, del cual Libertad y Refundación no va a participar de este proceso. Muchas gracias. Diputado, claro, por el departamento de Olancho, Marco Ramiro Lobo. Aquí se entregaron las credenciales y no nos dábamos cuenta a nosotros hasta que, por suerte, logramos ver este acto. ¿Escuchaste lo que dijo Marco Ramiro Lobo? ¿Escuchaste lo que dijo Marco Ramiro Lobo? Claro. ¿Anda apuntador, Vicente? Claro. Aquí lo tenemos. Me lo pasas. Pónganle al apuntador a Marco Ramiro. Aquí lo tiene. Marco, nos conocemos desde hace tiempo. Hemos librado batallas democráticas. Se van a presentar al Congreso porque, no sé si interprete bien, Marco, ¿se van a presentar al Congreso mañana los de Libre o no se van a presentar? Te pregunto, ¿se van a presentar o no mañana? Sí, bueno, mañana en efecto sí vamos a comparecer al Congreso Nacional. Sí vamos a estar presentes, como manda la Constitución de la República, que el día 21 del mes de enero del año siguiente a las elecciones, nosotros debemos comparecer. Lo vamos a hacer, obviamente vamos a dejar sentada la posición de Libertad y Refundación en relación al tema de elección tanto de la Junta Directiva Provisional que se va a elegir mañana, como de la Junta Directiva en propiedad que se va a elegir conforme lo manda la Constitución de la República el próximo 23 de este mes de enero. Bueno, gracias Marco, porque en un principio escuché que no se iba a presentar la bancada, pero no, ahí van a estar mañana. Ahí van a estar mañana y es lo que tiene que hacer Libre. Sí. Actuar con espíritu democrático. Si quieren seguir la izquierda, si quieren seguir como la izquierda representativa de la democracia hondureña, se van a presentar mañana. Tantas cosas que tiene que corregir el Partido Libertad y Refundación para que no desaparezca la izquierda, porque la derecha necesita de contrapesos. La historia nos dice que cuando la derecha gobierna también comete excesos. Por eso se requieren contrapesos. En la democracia los contrapesos son fundamentales. Cristina. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada exhortó a que la instalación del Congreso Nacional se realice en orden, legalidad y respeto democrático. Recordó que este miércoles 21 de enero los 128 diputados deben instalar el Poder Legislativo y elegir una Junta Directiva Provisional previo a la elección de la directiva en propiedad del 23 de enero. El sector privado llamó a todas las fuerzas políticas a garantizar un ambiente de paz, diálogo y consensos, advirtiendo que las diferencias no deben generar conflictos, inestabilidad institucional ni daños al clima económico. También subrayó que los diputados tienen la obligación de actuar con madurez y responsabilidad en esta transición institucional. Este día, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, responde a la petición del recuento de votos hecha mediante una nota este lunes por Luis Redondo, hasta hoy presidente del Congreso Nacional. La consejera presidenta posteó lo siguiente en la red social de X. Se acusa recibo de la comunicación mediante la cual el titular del Poder Legislativo solicita informar el término o plazo en el cual se dará inicio y en su caso se concluirá lo ordenado en el decreto número 58-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
fecha el 9 de enero de 2026. Al respecto, jurídicamente es necesario precisar: 1. Que el CNE es un órgano constitucional autónomo e independiente sin subordinación a ningún poder del Estado, conforme a la Constitución y la ley electoral. 2. Que la declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida en estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, acto que agotó la competencia administrativa del Consejo en materia de escrutinio y conteo de votos. 3. Que no existe disposición constitucional ni legal que faculte al CNE para reabrir procesos de conteo una vez emitida la declaratoria oficial, ni a ejecutar instrucciones posteriores de naturaleza legislativa que incidan sobre actos electorales firmes y definitivos. 4. Que no obstante lo anterior debe dejarse constancia de que el decreto número 58-2025 adolece de un vicio constitucional insubsanable al tener un alcance material equivalente a una reforma de la ley electoral por pretender alterar el régimen jurídico del escrutinio y la firmeza de la declaratoria electoral sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de 2/3 partes del total de los miembros del Congreso Nacional, exigida por la Constitución. Tal circunstancia, reconocida públicamente por quien ostenta la titularidad del Poder Legislativo, produce nulidad de pleno derecho del referido decreto, lo que impide a este Consejo darle ejecución sin vulnerar el orden constitucional. 5. Que cualquier cuestionamiento posterior a la declaratoria electoral únicamente puede tramitarse por las vías jurisdiccionales expresamente previstas en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, sin más que decir, el CNE se encuentra jurídicamente imposibilitado de señalar plazos o iniciar actuaciones en los términos solicitados. La respuesta que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, diera a Luis Redondo sobre la orden para que iniciaran el reconteo de votos es correcta y debió ser la respuesta que la Sala Constitucional estaba obligada a realizar con su fallo. Y para bien del Estado de Derecho de Honduras, ese ilegal decreto finaliza esta noche, aseguran los expertos en materia constitucional. La respuesta no vino de la Sala Constitucional, vino del propio Consejo Nacional Electoral. La consejera presidenta Ana Paola Hall le recordó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que el CNE es un órgano con rango constitucional y que sus decisiones no están subordinadas a ningún otro poder del Estado. Un mensaje frontal que desmonta el oficio con el que Redondo pretendía forzar la reapertura del conteo electoral. El decreto que emitió Luis Redondo en cuanto al tema del recuento de actas electorales y de votos es nulo de pleno derecho, como así ya lo manifestó la consejera Ana Paola Hall. ¿Por qué es nulo de pleno derecho? Porque violenta normas constitucionales, porque el quórum de aprobación para temas electorales es de 86 votos, porque el último año, es decir, el año electoral, no pueden haber reformas electorales. Y todas estas cosas definitivamente hacen que ese decreto no tenga ninguna validez. Adicionalmente, nadie puede ser obligado a obedecer órdenes de tipo ilegal como esa. Hall fue clara. El decreto invocado por el Congreso carece de valor jurídico frente a las atribuciones constitucionales del CNE. Constitucionalistas coinciden en que esa respuesta es, en los hechos, la que debió emitir la Sala de lo Constitucional ante los recursos presentados. No tiene ningún sentido que la Sala de lo Constitucional salga ahora de valiente dictando una resolución con suspensión del acto reclamado, algo que ya no tiene efectos. Entonces, creo que el decreto del Congreso de la República de Luis Redondo, así como nació, malo, sin vida, así también prácticamente se extinguió. Mientras el decreto sigue cuestionado y los recursos siguen sin resolución de fondo, Redondo insiste en actuar como si aún tuviera control político e institucional. Pero el reloj corre en su contra. Esta medianoche su poder se extingue y mañana asume una junta directiva provisional, en medio de un Congreso marcado por decisiones controvertidas y choques con otros poderes del Estado. Lo que le ha contestado la consejera Ana Paola Hall, diciéndole de que ese decreto tiene vicio de nulidad,
claramente que lo tiene, es nulo desde su nacimiento, no tiene ninguna validez jurídica, no tiene ningún efecto jurídico, lo hayan publicado en todas las gacetas nacionales del mundo entero, no tiene ningún valor jurídico. El mensaje es claro, el Congreso no tiene fuerza legal sobre el árbitro electoral y ahora de dejar el cargo, Redondo se va dejando más conflictos que certezas. El Congreso que nos deja la gestión de Luis Redondo y su junta directiva es de 36 días de sesiones por año, altamente improductivo y opaco, y la apuesta con la nueva Cámara Legislativa por instalarse a partir de esta semana es que sea eficiente, productiva, que aborde los temas y reformas que requiere el país, que rinda cuentas y que sea un verdadero contrapeso al poder. A pocos días de que se instale un nuevo Congreso Nacional, la atención no está solo en los nuevos rostros, sino en el balance que deje el legislativo saliente. Los resultados son cuestionables. Un Congreso marcado por la parálisis, la falta de consensos y una productividad legislativa que no estuvo a la altura de la demanda del país. Este abogado recrimina que en 4 años los diputados solo sesionaron 147 días, en promedio 36 días cada año. Apenas de un 18% la productividad legislativa de este Congreso Nacional en 4 años. Por otro lado, hemos identificado con el tema del cumplimiento a las sesiones, apenas se cumplió el 35% de las sesiones, fueron a sesionar 147 días de cerca de 491 días que habilitaba la ley, cuando los diputados deben de ir mínimo 3 veces por semana. Para Aguilar el problema no fue solo la inasistencia, sino el desbalance entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Pues mientras el Congreso ejecutó más de 1.724 millones en concepto de sueldos y salarios, 627 millones en viáticos y 785 millones en subvenciones, las reformas estructurales clave quedaron pendientes y la función legislativa se diluyó entre conflictos políticos y decisiones opacas. Para esa analista lo anterior fue más que claro, al señalar que entre 2022 y 2024 la productividad fue apenas de un 19% con un marcado desbalance a favor del Ejecutivo, cuyas iniciativas tuvieron un 90% de aprobación frente a apenas un 13% de las propuestas legislativas. En los primeros 3 años estamos hablando que solamente se aprobaron 250 iniciativas, es decir, no es ni la mitad de lo que se presentó en el primer año, que lo que se abordó. No hay mayores resultados de este Congreso Nacional, pero sí fue uno de los más caros. Frente a ese escenario, el próximo Congreso llega con una configuración distinta. 84 de los 128 diputados serán congresistas por primera vez. Según este legislador electo, esa renovación representa una oportunidad para romper con las prácticas del pasado y legislar con una mentalidad de cambio enfocada en responder a las necesidades reales de la población. Debemos llegar a un Congreso diferente, primero a sesionar, a presentarnos a trabajar mínimo los 3 días a la semana que dice la ley orgánica, pero también tenemos que, si pertenecemos a comisiones, debemos y tenemos la obligación de reunirnos, porque me informan que estas comisiones a veces se les pagan por estar en comisiones, pero no se reúnen y no hacen absolutamente nada. El Congreso que se va deja cifras que incomodan, promesas incumplidas y deudas que pesan. El que llega carga con una enorme expectativa, convertir la renovación en cambio real, pasar del discurso a las reformas y demostrar que legislar también implica rendición de cuentas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, afirma que la cuenta única del Estado de Honduras no está saqueada. La hallarán las nuevas autoridades con más de 20.000 millones de lempiras. Atentos a lo que dice el actual ministro de Finanzas, Cristian Duarte. Pero antes, en Educación Financiera te proporcionamos nuevos consejos para evitar que sufra algún tipo de estrés en la compra de útiles escolares. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Priorice lo fundamental. Trate de priorizar dentro de la lista de útiles escolares aquellos artículos que son esenciales o más necesarios. Así podrá comprar lo más importante al comienzo y dejar para más adelante, cuando su situación financiera se encuentre mejor, el resto de la lista. Revise si es posible reutilizar.
A veces se puede gastar mucho dinero en comprar artículos escolares nuevos cuando en casa aún se tienen algunos del año pasado que están en perfectas condiciones para ser usados. Revise los útiles que le quedaron a sus hijos e hijas del periodo anterior. Enfóquese en lo práctico. Las marcas por lo general aprovechan esta temporada para lanzar nuevas líneas de productos, por ejemplo, mochilas, cuadernos y diversos accesorios con los personajes de moda, algo que sin duda costará más dinero que otros tradicionales. La recomendación es conversar con sus niños y explicarles las razones de por qué no elegir los productos de moda, sino aquellos que tengan la misma funcionalidad, pero a un precio más razonable. Sí, ahí se consuma todo, con esto que vemos en pantalla. Esa es la credencial. Y ya, luego todo... Del presidente electo. Solo le falta la banda presidencial. Solo le falta la banda presidencial. Sigamos. En lo positivo le contamos cómo el cacao ancestral de Copán se posiciona en el mercado internacional y marca un desarrollo en la zona. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. El cacao, legado maya, que es transformado y exportado desde la zona occidental por pequeños productores, generando valor agregado y desarrollo local con alcance internacional. Hay 3 líneas. Uno, el forastero, que fue cuando vino Cristóbal Colón, que trajo un día de la India, de África, y con el que se encontraron con los que tenían los mayas, y la mezcla de los dos hacen un trinitario, entonces hacen 3. Y aquí el buen trabajo que felicitamos a la FIA, el que ha hecho, es que las variedades que se han desarrollado son con un ADN de criollo bastante alto. Por eso es que el cacao hondureño es muy famoso en el mundo. Estamos vendiendo para Estados Unidos, Canadá, Italia, España y Noruega. Y también se ha vendido un poco para China y Taiwán. Para este año nosotros la meta es exportar 500 toneladas transformadas de cacao. La transformación del cacao permite ofrecer una diversidad de productos. Lo podemos transformar desde la semilla al chocolate, a la cacao en polvo, a la manteca de cacao, hacemos chocolates, hacemos nips. Tenemos una variedad de procesos de transformación que podemos hacer. Coagrixal está ubicado en el sector de las bodegas Nueva Arcadia Copán, en el kilómetro número 93. Para TN5 les informa Zaira Ardón y en cámara Marlon Portillo. Bueno, la política como que ha opacado un poquito todo lo que las lluvias nos ha dejado, ¿sí? Las secuelas. Más de 70 personas permanecen en albergues en Telatlántida a causa de las constantes lluvias que tienen varias colonias inundadas. Y algo que se nos escapó resaltarlo, volviendo al tema político electoral, es que Jorge Calix se perfila como el futuro jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras. No, ya está clarito. Sí. Hoy eligieron a Calix como jefe de la bancada de los liberales. Sí. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Y atentos a la programación noticiosa de los programas de Televicentro, Emisoras Unidas y a todo lo de tunota.com, porque estaremos en todos los lugares donde se genera noticia este jueves. Buenas noches.